No sé exactamente cuándo empezó todo. Los viejos dicen que antes solo había tierra, caminos de barro, casas torcidas y una campana que sonaba triste. Pero un día apareció el primer puente, luego una plaza, luego faroles, luego muros bonitos, huertos mejor ordenados, tejados nuevos. Y de repente nuestra aldea dejó de parecer un accidente y empezó a parecer un sueño. Todos decían lo mismo: el constructor nos ha bendecido. Yo crecí escuchando eso, que el constructor nos mira desde arriba, que el constructor pone cada bloque por una razón, que si abre un camino hay que seguirlo, y si levanta un muro hay que agradecerlo. Pero yo desde pequeño tuve una duda que nunca me atreví a decir en voz alta. Si de verdad nos cuida, ¿por qué nunca nos habla? Los ancianos se sientan cerca de la campana al caer la tarde. Siempre cuentan las mismas historias, como si repetirlas las hiciera más ciertas. Dicen que el constructor una vez partió una montaña solo para que entrara el sol, que convirtió un agujero lleno de lodo en un estanque hermoso, que unió aldeas con caminos imposibles, por encima del vacío, sobre ríos, entre bosques y barrancos. Yo los escuchaba, claro, pero mientras ellos hablaban con los ojos llenos de fe, yo miraba otra cosa. Las casas movidas del lugar, las paredes derribadas, los árboles cortados, los terrenos cambiados sin que nadie nos preguntara nada. Una tarde le pregunté a mi abuelo, ¿y si el constructor no hace esto por nosotros? ¿Y si lo hace porque puede? Él me miró como si hubiera insultado al cielo. Muchacho, no confundas el misterio con la injusticia. Hay cosas que no entiendes hoy, pero mañana te salvan la vida. Yo quise creerle, de verdad quise, pero hay preguntas que, una vez nacen, ya no vuelven a dormirse. La semana de la Gran Unión fue la más feliz que recuerdo. El constructor terminó el camino largo que conectó nuestra aldea con otras dos. De pronto ya no éramos un rincón olvidado, éramos parte de algo más grande. Vinieron comerciantes, vinieron granjeros, vinieron músicos malos y panaderos peores. Uno de ellos vendía sopa de remolacha tan aguada que el cuenco parecía insultado. Hasta en eso la vida mejoró. Ya no nos aburríamos. Hubo una fiesta. Colgaron linternas. Los niños corrían por el puente nuevo como si el mundo no pudiera romperse jamás. Los viejos sonreían con esa cara de ¿ves? Te lo dijimos. Y por un momento pensé que tal vez tenían razón. Tal vez el constructor no necesitaba explicarse. Tal vez bastaba con mirar todo lo que había hecho. Pero esa noche desde el extremo del puente vi algo raro. A lo lejos en la colina del norte se levantaba una torre nueva, alta, oscura, incompleta. No era hermosa como las demás construcciones, parecía una advertencia. Y sentí, por primera vez, que el constructor no solo estaba construyendo aldeas, también estaba preparando algo. No tardamos en descubrir qué era. Llegaron al amanecer, con estandartes negros y pasos pesados. Salieron del bosque como si ya supieran dónde estábamos, como si alguien, al unir los caminos, también nos hubiera vuelto más fáciles de encontrar. El primer grito lo escuché cerca del mercado, luego sonó la campana. Luego todo fue correr, los niños hacia las casas, los granjeros hacia los corrales, los herreros repartiendo herramientas como si una azada pudiera detener el miedo. Yo no era un héroe. Yo solo corría de un lado a otro, ayudando a quien podía, sin entender nada. Vi fuego en el puente pequeño, vi caer el puesto del panadero, vi a mi abuelo plantarse frente a la plaza con una valentía que yo no sabía que tenía. Y entonces entendí algo terrible. El mundo bonito también podía arder. Mientras escondíamos a los más pequeños en el sótano del almacén, miré al cielo y pensé, si de verdad existes, ahora sería un buen momento para aparecer. Pero el cielo no respondió. Solo escuché madera romperse, y después un silencio peor que el ruido. Sobrevivimos, pero no salimos intactos. Cuando por fin amaneció del todo, la aldea seguía en pie, aunque ya no era la misma. Había humo donde antes había flores, había tablas quemadas donde antes había risas, y había una ausencia que nadie quería nombrar. Mi abuelo no volvió. Encontramos su bastón junto a la campana, partido en dos. Eso fue todo. Ese día dejé de escuchar a los viejos con paciencia, porque ya no me servían las frases bonitas, no me calmaba que me dijeran que el constructor sabe lo que hace. No me alcanzaba con pensar que todo tenía un propósito. Si sabía lo que hacía, entonces sabía que esto iba a pasar, y si no lo sabía, entonces tampoco era un dios. Me enfurecí, me dolió, y por primera vez no sentí curiosidad por el constructor. Sentí rabia. Esa noche subí al puente mayor, miré la torre del norte y tomé una decisión. Iba a encontrarlo, no para adorarlo, no para agradecerle. Iba a encontrarlo para exigir respuestas. Me fui antes del amanecer, sin permiso, sin despedidas, sin un plan realmente bueno, que en mi experiencia es la clase de plan que más cambia una vida. El camino hacia la torre cruzaba bosques, barrancos y una aldea abandonada que nadie se atrevía a mencionar. Allí vi casas vacías, cultivos secos, puertas arrancadas, pero también vi algo más. Antorchas bien puestas, muros reforzados, un pozo limpio, cofres con pan y herramientas. El constructor había estado allí también. Y entendí algo que me descolocó.
donde había ruina, también había señales de cuidado, como si alguien hubiera llegado tarde, pero hubiera intentado arreglarlo todo de todos modos. Seguí avanzando. Crucé un puente suspendido sobre un desfiladero tan hondo que mirar abajo daba ganas de arrepentirse de existir. Pasé por un túnel iluminado con una precisión casi imposible. Subí escaleras talladas en piedra donde antes solo habría roca salvaje. Cuanto más avanzaba, más me molestaba admitirlo. El constructor no era un capricho. Había intención en cada bloque, trabajo, tiempo, esfuerzo. Entonces la pregunta cambió. Ya no era por qué hace lo que quiere, ahora era peor. ¿Por qué cuida un mundo al que nunca baja a pertenecer? Llegué a la torre al anochecer. De cerca no parecía un templo. Parecía una obra detenida a mitad de un pensamiento. Escaleras que no llevaban a nada, plataformas suspendidas, ventanas abiertas al vacío, muros hermosos y brutales al mismo tiempo. Subí solo, con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera regresar sin mí. En lo alto encontré algo inesperado, un salón vacío, salvo por un gran ventanal hacia todas las aldeas conectadas. Desde allí se veía todo, los caminos, los puentes, los cultivos, las plazas, incluso nuestra campana, y entendí por qué la torre estaba allí. No era para gobernarnos, era para mirarnos. El constructor había unido aldeas que antes morían separadas, nos había dado rutas, luz, refugios, defensas. Sí, también había cambiado cosas sin pedir permiso. Sí, también había llegado tarde al dolor, pero desde esa altura vi que no estábamos siendo decorados. Estábamos siendo preparados. ¿Para qué? No lo sabía. Entonces escuché un sonido detrás de mí. Un bloque colocándose. Me giré lentamente. No había nadie, pero el salón ya no estaba igual. Donde antes había aire, ahora había una pared nueva. Lisa, perfecta, imposible. Di un paso atrás, luego otro. Escuché otro sonido, otro bloque y otro. No eran pasos, no era viento, era alguien construyendo a mi alrededor. Corrí hasta el ventanal. El cielo estaba oscuro, pero por un instante vi una sombra gigantesca pasar sobre la luna. No una bestia, no una nube. Una presencia. Mi respiración temblaba. Toda mi vida quise respuestas, y cuando sentí que por fin estaba cerca de una, solo tuve miedo. Entonces hice lo único que podía hacer. Miré hacia arriba y hablé, aunque no sabía si mi voz podía llegar tan alto. Si de verdad eres nuestro constructor, ¿nos hiciste para cuidarnos o solo para no estar solo? El mundo entero quedó en silencio, y entonces, frente a mí, en el centro del salón, apareció el primer bloque de una escalera que subía hacia el cielo. Solo uno. Luego otro. Luego otro. Y entendí que aquella no era una respuesta, era una invitación. Y ahí fue cuando decidí subir. Toda mi vida quise encontrar al constructor. Pero ahora que me ha abierto el camino, no sé si voy a conocer a un dios o a descubrir algo mucho más peligroso. Jungle.